hacer un pequeño resumen sobre el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por tener una trayectoria en línea recta y su velocidad constante. ¿Qué quieren decir estas dos características? Estas dos características que tiene el movimiento rectilíneo uniforme es que tiene una trayectoria en línea recta, quiere decir que el espacio recorrido va a ser igual al desplazamiento. Por el momento vamos a tomar que esas dos cosas son iguales, pero en realidad no es lo mismo decir distancia recorrida o espacio recorrido que desplazamiento. Sucede que las dos son iguales porque siempre las partículas se van a estar moviendo en una trayectoria en línea recta. La otra característica es que su velocidad es constante. Que su velocidad sea constante quiere decir que la partícula que vamos a analizar no tiene ni aceleración ni desaceleración. O sea que siempre va a viajar a exactamente la misma velocidad. Por ejemplo, siempre va a viajar a 120 km por hora, 40 metros por segundo, 50 km por hora, 2000 metros por minuto, etc. Bien, esas son las características del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, para resolver los ejercicios de este tema, nosotros vamos a utilizar estas tres fórmulas. Tenemos la fórmula de distancia, la fórmula de velocidad y la fórmula de tiempo. La fórmula de distancia. Vemos que la D significa distancia, la B significa velocidad y la T significa tiempo. Vemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Es una formulita que vamos a utilizar, después vamos a ver un ejemplo. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y el tiempo, la fórmula de tiempo, perdón, es tiempo igual a distancia sobre velocidad. Como se habrán dado cuenta, yo dibujé un triangulito acá a un costado. Este triangulito sirve para acordarse mejor de estas tres fórmulas, que si nos ponemos en realidad a analizar un poquito las tres fórmulas de cerca, nos damos cuenta que las tres fórmulas son exactamente iguales. Por ejemplo, distancia es igual a velocidad por tiempo. Y acá me dicen que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Lo único que sucedió es que el tiempo que está multiplicando pasó a dividir hacia el otro lado. Por ejemplo, en el caso del tiempo, nosotros nos fijamos que la velocidad pasó a dividir hacia el otro lado, a la distancia. Pero bueno, se pueden acordar de estas tres fórmulas o bien podemos usar el triangulito este. Bien, que esto es como una ayuda de memoria o una regla memotécnica en donde nos va a hacer acordar más fácilmente estas tres formulitas. Por ejemplo, yo quiero saber la fórmula de distancia, no me la acuerdo, entonces recurro a mi triangulito y si quiero saber la fórmula de distancia lo que tengo que hacer es tapar la distancia y es velocidad por tiempo. Bien, distancia es igual a velocidad por tiempo. Si yo quiero saber la fórmula de la velocidad, yo tapo la velocidad y me va a quedar que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y si quiero saber la del tiempo, tapo el tiempo. Bien, y el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Es una ayuda de memoria, por si la quieren saber, pero no son tan complicadas las fórmulas para aprendérselas de memoria. Veamos un ejemplo para resolver algún ejercicio sobre movimiento rectilíneo uniforme. El ejercicio, un ejercicio que encontré en internet, dice: ¿a qué velocidad debe circular un auto de carrera para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Bien. Para poder resolver este ejercicio, lo que nosotros tenemos que hacer es definir todo lo que nos da el ejercicio. La velocidad, el tiempo y la distancia. Nosotros tenemos que definir en absolutamente todos los ejercicios primero estas tres variables y después ir operando con las fórmulas que nos dieron anteriormente.
tenemos ¿a qué velocidad debe circular un auto? Entonces, esa sería la pregunta. Me está pidiendo velocidad. ¿A qué velocidad debe circular un auto de carrera para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Quiere decir que este auto de carrera debe recorrer 50 kilómetros. Por lo tanto, la distancia recorrida van a ser 50 kilómetros. ¿Bien? No se olviden de las unidades de medida. En un cuarto de hora, este es el tiempo que tiene que recorrer el auto estos 50 kilómetros. Bien, en este caso nos dicen un cuarto de hora. El tiempo va a ser un cuarto de hora. Bien, que un cuarto de hora es lo mismo que decir 0,25 horas. Bien, a mí me gusta trabajar así, pueden trabajarlo con un cuarto, no hay ningún problema. Entonces, me piden hallar la velocidad. Bien, si a mí me piden hallar la velocidad, yo necesito la fórmula de velocidad. Bien. Puedo acordarme del triangulito si quieren, para acordarme la fórmula de velocidad. Distancia es igual a distancia, velocidad y tiempo. Bien. Yo quiero saber la fórmula de velocidad porque es lo que yo estoy averiguando. Entonces, tapo la velocidad y me dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Por lo tanto, la formulita que yo tengo que utilizar es que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Cómo averiguo esto? Bueno, reemplazo todas las variables. Yo tengo que la velocidad va a ser igual a la distancia, 50 kilómetros, sobre el tiempo, 0,25 horas. ¿Bien? Repito, no se olviden de las unidades de medida, que es lo que nos va a decir si está viajando a kilómetros por hora, metros por segundo, lo que sea. Entonces, tenemos que la velocidad es igual a 50 km por hora sobre 0,25 horas. Entonces, la velocidad, obviamente acá lo que tienen que hacer es 50 dividido 0,25 o 50 dividido un cuarto, según con qué número hayan trabajado. 50 dividido 0,25 pueden utilizar la calculadora. En este caso sería 200 kilómetros por hora. Por lo tanto, el auto de carrera debe circular a 200 km por hora para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora. Vamos a resolver el ejercicio número 2 de movimiento rectilíneo uniforme. El ejercicio nos dice: una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 45 km por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? Bien, para resolver este tipo de ejercicios, lo que nosotros primero tenemos que hacer, que ya lo dijimos anteriormente, es definir las tres variables: la velocidad, el tiempo y la distancia. Esas tres variables en el orden que quieran. Vayamos con la velocidad. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 45 km por hora. Entonces la bicicleta circula a 45 km por hora durante 45 minutos. O sea que nos está dando el tiempo, que son 45 minutos. ¿Bien? Y la distancia, ¿qué distancia recorre? Es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Bien. ¿Cuál es el primer problema que me surge en este momento? En este momento, nosotros vemos que la velocidad se mide en 45 km por hora. Y vemos que el tiempo se mide en 45 minutos. O sea, tengo una velocidad que se está midiendo en horas y un tiempo que se está midiendo en minutos. Y yo no puedo combinar estas dos unidades de medida porque son distintas. Así que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es, o bien, pasar la velocidad a kilómetros por minuto, o a metros por minuto, o bueno, a algo por minutos, a hectómetros por minuto, o bien puedo pasar el tiempo a horas, ¿bien? Que me parece la solución más fácil.
Para hacer este pasaje de unidades nosotros habíamos visto lo que es conversión de unidades, que convertíamos los kilómetros en hectómetros, los kilogramos en gramos o distintos ejemplos. En este caso yo quiero convertir 45 minutos y lo quiero convertir en horas. ¿Por qué? Porque estas tres variables tienen que estar las tres en la misma unidad de medida. Si esto está en horas, esto tiene que estar en horas. Si esto está en kilómetros, la distancia tiene que estar en kilómetros. Si esto está en metros, la distancia en metros. Si la distancia está en centímetros, la velocidad tiene que estar en centímetros. Y así sucesivamente. Entonces, pasemos este tiempo a horas. ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos que el tiempo va a ser igual a 45 minutos, esto nunca se lo olviden, ¿por qué es lo que yo tengo que multiplicar? Por una hora sobre 60 minutos. Entonces, ¿por qué? Porque hay 60 minutos en una hora. ¿Por qué pongo estos minutos debajo? Lo pongo debajo porque sabemos por regla de la simplificación de fracciones de matemática que cuando las fracciones se están multiplicando se simplifica cruzado. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que el minutos se me va a ir con el minutos. ¿Bien? Entonces, el tiempo va a ser igual a 45, el minuto se me fue, 45 por una hora serían 45 horas sobre 60 y el minutos se va. ¿Bien? Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 45 dividido 60, que obviamente lo vamos a hacer en calculadora. 45 dividido 60 es 0,75 y me quedó en horas. Perfecto, o sea que 45 minutos es lo mismo que decir 0,75 horas. Entonces ya puedo aplicar la fórmula para poder resolver este ejercicio. ¿Qué fórmula tengo que utilizar? Tengo que utilizar la fórmula de distancia. La fórmula de distancia se la pueden acordar de memoria o con el triangulito o haciendo el pasaje de unidades. Va a ser la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, una vez tenido todas las unidades de medida iguales, la velocidad está en kilómetros por hora, el tiempo está en horas y la distancia me va a dar en kilómetros, obligadamente, ahí es cuando yo puedo aplicar la fórmula. Entonces, la distancia, no la conozco, pongo distancia. La velocidad, 45 kilómetros por hora. Hay muchas veces que no ponen las unidades de medida. Siempre pongan las unidades de medida. Si es kilómetros por hora, pongan los kilómetros por hora. No se lo olviden ni lo salteen, ¿bien? Porque es importante. Por el tiempo, por 0,75 horas. ¿Bien? Se me va a juntar con esto. Vamos a separarlo un poco. Entonces, la distancia, vamos con los números primero. Los números, la distancia, los números me dicen que es 45 por 0,75. ¿Bien? 45 por 0,75 me da, con calculadora, 33,75. 33,75. ¿Bien? Y ahora, vamos con las unidades de medida. Recordamos que la simplificación de fracciones cuando están multiplicando es cruzado. O sea que simplifico el denominador con este numerador, que es hora y hora. Por lo tanto, este 33,75 son kilómetros. Y este es el resultado del ejercicio. Por lo tanto, la respuesta a qué distancia recorre, si una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 45 km por hora durante 45 minutos, es de 33,75 kilómetros.